Apreciados amigos, es cierto que la vida a veces nos reserva sorpresas desagradables y difíciles de sobrellevar, pero hay un mundo de diferencia entre enfrentarlas con desánimo o con esperanza, con una actitud derrotista o con el firme propósito de enfrentarlas y superarlas. Esta es una decisión que está en nuestras manos. Nada ni nadie puede imponérnosla. No hay razón para dejarnos dominar por las circunstancias, no importa cuáles ellas pudieran ser, porque la verdad es que somos los únicos dueños de nuestras actitudes. Así que, buen ánimo, amigos, que como decíamos al terminar nuestro estudio anterior, citando de Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O como dicen otras versiones, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Sí, Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. Esta declaración pertenece a San Pablo, un hombre de quien el sufrimiento nunca se apartó. 5 años después, y desde la cárcel de Roma, escribió a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alguien que también conoció el sufrimiento muy de cerca, escribió estas palabras que encontramos en el Camino a Cristo, la página 100. Presentad a Dios vuestras necesidades, vuestro gozo, vuestras tristezas, vuestros cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo, porque el que sabe cuántos cabellos hay en vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Su corazón amoroso se conmueve por vuestras tristezas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Nada es demasiado grande para el que sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Y nada que concierne a nuestra paz es demasiado pequeño como para que pase inadvertido para Él. No hay en vuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad demasiado difícil que no la aclare. Ninguna calamidad puede sobrevenir al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede atormentar al alma, ningún gozo alegrar al corazón, ninguna oración sincera escaparse de los labios que pasen inadvertidos para nuestro Padre Celestial o que no tome en ellos un interés inmediato. Hermosas palabras. Habiendo recordado una vez más cuán bueno y maravilloso es nuestro Dios, volvamos ahora al libro del profeta Daniel, el libro de las Sagradas Escrituras que tal vez más definidamente lo presenta en su interés constante e inexhaustible por todo lo que ocurre en nuestro mundo. Escrito en el siglo VI a.C., contiene vivencias y promesas realmente sublimes, como hemos podido comprobarlo en nuestras reflexiones previas. Al concluir nuestro tema anterior, basado en el capítulo 3 del libro, anticipamos que hoy dedicaríamos algunos minutos a la extraordinaria proclama o edicto real que promulgó Nabucodonosor II al término de la impactante vivencia representada por la frustrada inauguración de la estatua y la milagrosa liberación de los 3 oficiales hebreos de aquel horno sobrecalentado. Ante aquella enorme concurrencia que había venido de todos los rincones del mundo habitado para presenciar la imponente ceremonia, el pregonero real había anunciado que en el momento culminante todos debían postrarse en sumisa adoración ante el enorme ídolo erigido por orden del monarca. Sus últimas palabras habían dejado muy clara la ominosa opción. Y la leemos en Daniel, el capítulo 3, el versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. No se trataba de palabras solamente. El edicto real significaba exactamente lo que decía. Mis amigos, Nabucodonosor II se equivocó y muy seriamente en el ejercicio de su poder. Ningún gobernante tiene el derecho de intervenir o inmiscuirse, ya sea mediante decretos o leyes o persecución abierta, en la relación personal, íntima, de un ser humano con Dios. Es que no se puede imponer la religión por decreto. Y toda vez que un gobernante lo olvida, el resultado es siempre intolerancia y persecución,
contra quienes no sienten como correcto lo que trata de imponérseles en nombre de la religión. Más tarde, luego de todo lo vivido en esa jornada, encontramos al rey con un nuevo entusiasmo religioso, no ya centrado en la estatua que había erigido, sino en el Dios que se había manifestado tan espectacularmente en favor de esos 3 hebreos que tan injustamente habían sido tratados por el solo delito de ser fieles a sus convicciones religiosas. El decreto que ordenaba la adoración de la estatua dio ahora lugar a otra proclama imperial que leemos en el capítulo 3 siempre, versículo 28. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego. El rey se refirió a ellos llamándolos por los nombres paganos que él mismo les había puesto al iniciar ellos la carrera universitaria. Continúa el decreto, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hasta aquí la primera parte del decreto, y creo que todos coincidimos en que Nabucodonosor estaba en su derecho al confesar su nueva fe. Pero seguramente no podríamos coincidir con la última parte del mismo, que rezaba así. Estoy ahora en Daniel 3:29, donde dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado y su casa convertido en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Triste es decirlo, pero son incuestionables las estadísticas que nos hablan de millones y más millones de seres humanos que debieron sufrir las consecuencias de decretos similares al de Nabucodonosor. Y todavía más triste es comprobar que muchos de esos decretos coercitivos que jalonan penosamente la historia de la era cristiana fueron promulgados y ejecutados en nombre de Cristo. ¿Será que a esta altura de la historia humana, en este tan ilustrado siglo XXI en el que estamos viviendo, hemos aprendido ya la lección? Me temo que no. La intolerancia está siempre lista para aflorar, ya sea bajo el nombre de Buda, de Cristo, de Mahoma o de cualquier otro. De ahí que no sea bueno que una religión o iglesia, cualquiera lo fuere, tenga acceso al poder del Estado para la imposición de sus creencias o dogmas, o para el cumplimiento de sus fines, por buenos y legítimos como ellos pudieran parecer serlo. Jesús enseñó que las 2 esferas, la política y la religiosa, la del Estado y la de la Iglesia, deben mantenerse separadas. Recordamos aquel diálogo de Jesús con Pilato apenas unas pocas horas antes de su crucifixión. Allí frente a sí, Jesús tenía representado en la persona de Pilato todo el poderío del Imperio Romano. El diálogo que se desarrolló entre ambos en esas circunstancias fue tomando un cariz por demás interesante, al punto de que en un cierto momento casi pareció como que la protección del imperio iba a serle conferida al Señor. Pero en esas circunstancias, aún en esas circunstancias, Jesús no entró en el terreno del compromiso. Sus palabras fueron muy claras y no dejan lugar a dudas. Las leemos en San Juan capítulo 18, verso 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Algún tiempo antes, cuando habían querido entramparlo con la cuestión de la legitimidad del pago de los impuestos a un poder invasor romano, el maestro había pronunciado aquellas memorables, inmortales palabras registradas en Mateo 22, 21. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, hay una esfera de acción que corresponde legítimamente al poder civil o político, y hay otra distinta que corresponde al poder religioso, a la Iglesia. Pero cualquier intromisión del Estado en la vida religiosa de un individuo o de una comunidad de individuos transforma automáticamente en ilegítimo a ese poder. En la misma forma,
Cualquier intento de una iglesia de influir sobre los gobernantes a fin de disponer en mayor o menor grado del poder civil también es ilegítimo. ¿Cuándo aprenderemos finalmente la lección? La única garantía de libertad en el terreno de lo religioso es la total separación de ambos poderes, el religioso y el político, iglesia y Estado. Cuando una iglesia está unida al Estado o sostenida por éste, se da una situación de injusticia que siempre termina, más tarde o más temprano, en intolerancia. Y conviene recordarlo, tolerancia no es libertad, porque quien tolera concede una gracia, no un derecho, porque en la misma forma en que la concedió puede quitarla. En 1946, cuando se estaba discutiendo en las Naciones Unidas la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, entre ellos el de la libertad religiosa, el pastor adventista Carlyle B. Hines explicó con claridad meridiana la diferencia entre tolerancia y libertad. Según Hines, y leo sus palabras, la tolerancia no es libertad. La tolerancia es una concesión, la libertad es un derecho. La tolerancia es asunto de conveniencia, la libertad es un principio. La tolerancia es una concesión otorgada por el hombre, la libertad es un don de Dios. La tolerancia implica superioridad de una clase o un grupo sobre otros. Es una concesión otorgada por un superior a un inferior. Es un acto de indulgencia o gracia, no el reconocimiento de la justicia y el derecho. Hay en ella un concepto de desigualdad. El verdadero concepto, el democrático, es el de la igualdad. La tolerancia en asuntos religiosos presupone que el gobierno eligió y adoptó una religión como verdadera y que considera a todas las demás como falsas, heréticas o cismáticas. La tolerancia permite a estas otras que subsistan simplemente por indulgencia, no por derecho. La tolerancia implica pretender el derecho de prohibir, desterrar, refrenar, en fin, de ser intolerantes. El poder de conceder algo entraña el poder de revocarlo. Por lo tanto, cuando se establece el principio de la tolerancia y llega a ser un método de gobierno, debe reconocerse que implica el poder de prohibir. Esto significa intolerancia, la violación de la justicia esencial y finalmente conflicto. Siempre en las magistrales palabras de Hines, la intolerancia no es, como algunos piensan, lo contrario de la intolerancia. Es su imitación, pero disfrazada con un nombre más agradable. Ambas son despóticas. La intolerancia asume el derecho de privar de la libertad de conciencia. La tolerancia asume el derecho de conceder esa libertad. La tolerancia es completamente inconsecuente con el concepto democrático de la igualdad y con la libertad plena y perfecta. No es un reconocimiento justo y honorable de los derechos. Ningún hombre convencido de que su religión es verdadera y de su inherente derecho a creerla, practicarla y propagarla, pedirá que estas prerrogativas que Dios le ha dado sean meramente toleradas. Reclama como un derecho la libertad de adorar como Él quiere. Esto en Signs of the Times, noviembre 26 de 1946. Sí, mis amigos, la religión está más allá de toda y cualquier regulación por decretos. La relación de un individuo con su Dios está más allá de la injerencia de cualquier gobernante, de cualquier autoridad humana. Y de paso, esto también conviene recordarlo. La unión de una iglesia, cualquier iglesia, con el Estado nunca promueve los mejores intereses de esa iglesia. Al saberla bajo la protección del Estado, financiada por el Estado, sus feligreses sienten que no tienen una responsabilidad directa en sostenerla y apoyarla. Y eso siempre la afecta seriamente en su misión. No es, por otro lado, una gran injusticia que todos los habitantes de un país, sin consideración alguna de su filiación religiosa o su falta de ella, deban contribuir con sus impuestos al sostén de un culto que no es el propio.
¿Es una situación tal propia de la igualdad de todos los habitantes en un país que se precie de democrático? Permítanme ejemplificarlo con tan solo un ejemplo ilustrativo de lo que ocurre en tantos otros países cristianos. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa fue promulgada en España en el año 1980. Todas las religiones, iglesias y confesiones religiosas fueron declaradas en pie de igualdad, con la garantía de que habrían de ser tratadas sin discriminaciones por los poderes públicos, ya que el Estado habría de ser neutral. Un excelente documento legislativo, verdadero modelo de respeto a la libertad religiosa. Los años han ido transcurriendo uno tras otro, pero la discriminación contra los que no adhieren a la Iglesia Popular no ha cesado. Según información publicada recientemente por un respetado español, anualmente el gobierno destina para las distintas actividades de la iglesia mayoritaria, una cifra realmente astronómica, equivalente a 41.000 millones de dólares. ¿Cuánto reciben las otras religiones e iglesias? Según la misma fuente periodística, absolutamente nada, a pesar de que la ley orgánica establece que habrían de recibir subvenciones proporcionales. Lo mismo se aplica al acceso a los medios de comunicación de titularidad oficial, vedado a toda religión o iglesia distintos de la popular. Dionisio Llamazares, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid y fundador con otros profesores de Derecho de la Asociación Derecho, Laicidad y Libertades, en palabras que trascienden en mucho el contexto hispano, declaró hace algún tiempo estas palabras: mientras el Estado no sea neutral, la libertad estará siempre amenazada. Volviendo ahora a nuestra historia, lo actuado por Nabucodonosor II en esos dos decretos no fue otra cosa que un reflejo del espíritu de Babilonia. De ahí que en las páginas del Apocalipsis, escrito en un tiempo cuando la antigua Babilonia yacía totalmente en ruinas, se anticipara acerca de un espíritu semejante que habría de surgir en el seno mismo de la iglesia cristiana. A esa alianza entre el poder religioso y el político, iglesia y Estado, tan contraria a las enseñanzas de Cristo, el Apocalipsis le aplica el nombre de Babilonia. ¿Por qué? Porque fue en la antigua Babilonia y muchos siglos antes de Nabucodonosor, donde algún tiempo después del diluvio universal se hizo uno de los primeros ensayos en el área de la unión de los poderes político y religioso. Los sucesores de Nimrod, el fundador de Babilonia, volcaron todo el poder del Estado en el establecimiento de una nueva religión, representada por una torre, la Torre de Babel, la que en la ingenuidad de sus constructores habría de protegerlos de cualquier nuevo intento divino de castigarlos por su rebelión. Desde aquellos lejanos tiempos, el espíritu de Babilonia, el principio del dragón, también referido como el principio de la bestia, vez tras vez ha pugnado por manifestarse en la humanidad. Según el Apocalipsis, el dragón no es otro que Satanás, el gran adversario de Dios, quien ha usado y usa distintos disfraces en su persistente accionar en contra de Dios y su pueblo. ¿En qué consiste este principio del dragón o de la bestia, el espíritu de Babilonia? Precisamente en el intento de parte de cualquier religión o iglesia de utilizar el poder político para la promoción de sus intereses y fines. Y por extensión, también todo intento del Estado de incursionar en el campo de la religión. Como ya lo hemos mencionado, la unión del César y Dios fue expresamente proscripta por nuestro Señor. No es buena, nunca lo fue, ni para el Estado ni para la Iglesia. Siempre, y en esto no ha habido ni hay excepciones, siempre una unión tal, no importa de qué Estado o país se trate, no importa el nombre de la religión o iglesia, resulta en intolerancia y persecución. Ambas totalmente ajenas a la verdadera religión de Cristo. Nabucodonosor, en su nuevo celo religioso, cometió el grave error de legislar en materia religiosa. Lamentablemente, el serio error de Nabucodonosor todavía se sigue cometiendo. Es que, nunca lo olvidemos, amigos, el espíritu de Babilonia no ha muerto.
Bueno, pasaron algunos años y el rey volvió a ser protagonista de otro evento desusado. Nabucodonosor ya había tenido dos claras manifestaciones de la sabiduría y del poder de ese Dios, a quien no había conocido antes. Así, en el año 602 a.C., el rey había podido comprobar su infinita superioridad por sobre todos los grandes de la intelectualidad babilónica. Ellos se habían visto forzados a admitir que el problema planteado por el rey solo podía ser resuelto por un Dios de cuya existencia algo sabían o percibían, pero nada conocían acerca de cómo entrar en contacto con él. Profundamente impresionado como resultado de esa primera manifestación, Nabucodonosor había exclamado delante de Daniel esas palabras memorables que encontramos en el capítulo 2, el verso 47. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores y el que revela los misterios. 8 años más tarde, cuando ese Dios a quien había reconocido como poseedor de toda la sabiduría y todo el conocimiento, manifestó su poder incontestable de intervenir en los asuntos humanos, el estupefacto monarca se vio impelido a proclamar hasta los confines del mundo de aquellos días su asombrado reconocimiento a la majestad de ese ser, que así se manifestaba tan por encima de todo el panteón babilónico y por encima aún de todos los recursos del poder humano concentrados en las manos del emperador más poderoso de la tierra. Sus palabras, no hay Dios que pueda librar como este, representaron una franca admisión que reveló un progreso en su concepto de Dios, pero no implicó un total abandono de la religión politeísta que practicaba, ni tampoco una disposición a aceptarlo como el soberano de su propia vida. ¿Qué pasó después? El transcurso de los años fue haciendo su efecto, y lo ocurrido en ocasión de aquel fallido intento de inaugurar el monumento que habría de proclamar la perpetua permanencia de Babilonia, pasó al olvido. La vieja naturaleza orgullosa del espléndido emperador volvió a dominar su mente y su corazón. Sus brillantes campañas contra Tiro y Egipto le dieron más poder que nunca antes, y en los intervalos de paz entre sus guerras planeó y realizó obras edilicias que embellecieron y fortificaron enormemente a su capital, al punto de que no hallaba comparación digna en ninguna otra ciudad de la tierra. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez, por mencionar tan solo un ejemplo, acerca de los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como se acostumbra a denominarlos? Diversos documentos los describen como un gigantesco edificio de techo abovedado, sobre el cual el rey había hecho plantar un artístico jardín irrigado mediante un ingenioso sistema de tuberías de cerámica. El espacio interior estaba destinado al almacenamiento de cereales, especias y otros comestibles para el aprovisionamiento de la numerosa corte y también como archivo de documentos administrativos. No hay que olvidar que estos últimos, por escribirse sobre ladrillos de arcilla, requerían considerable espacio para su conservación. Mediante esa gigantesca construcción, Nabucodonosor había intentado contrarrestar la melancolía de una de sus esposas, quien extrañaba mucho las serranías y los bosques de su tierra de origen, Media. Por esa razón, el complaciente esposo decidió construir esa montaña artificial y la hizo tan bien que se transformó en uno de los pocos objetos de admiración universal en el mundo de aquellos días. Junto a este hermoso jardín se levantaba el complejo edilicio conocido como Palacio Meridional, residencia oficial del rey y escenario de todas las ceremonias y actos de Estado. En el mismo centro de esas imponentes construcciones se erguía la sala del trono, cuyas dimensiones, que si no fuera por las comprobaciones aportadas por la arqueología, resultarían difíciles de aceptar. 54 metros de longitud, 17 de anchura y con un techo que se elevaba a 20 metros de altura. El acceso al área del Palacio Meridional se verificaba por la grandiosa puerta de Ishtar, la más hermosa de todas las entradas de la ciudad, y cuyas ruinas todavía hoy se elevan a 12 metros de altura. A esa puerta llegaba, entre otros, un camino o avenida que comunicaba desde el Palacio de Verano, que se levantaba sobre las márgenes del Éufrates a unos 2 kilómetros hacia el norte. ¿Y qué decir de Temenanki,
la colosal torre templo o sigurat de casi 100 metros de altura, verdadero centro del esplendor y la gloria de Babilonia. Esta notable pirámide escalonada dedicada al dios Marduk estaba rodeada por Esagila, nombre de un complejo, enorme complejo de edificios sagrados, lugar de las imponentes ceremonias religiosas que también caracterizaron a Babilonia. Cerraré esta breve descripción de la magnífica Babilonia con una referencia fugaz a los 3 palacios, a cuál más enorme y lujoso, y a los numerosos templos, capillas y santuarios con los cuales el rey dio expresión a sus sueños relativas a su poderosa capital, maravilla y asombro de las naciones. Sí, mis amigos, en medio de tanto esplendor, adulado por triunfos militares que se superaban unos a otros, deslumbrado por sus propias realizaciones, es de extrañarse que sus reconocimientos hacia quien le estaba prestando toda esa gloria se fueran espaciando más y más. No, no es de extrañar, porque cuando un hombre comienza a entronizarse a sí mismo en el solio de su autoadmiración, solo una advertencia dramática de parte de Dios puede frenarlo en su necio ensalzamiento propio. En el caso de Nabucodonosor, esos reconocimientos finalmente cesaron por completo y en esas circunstancias Dios decidió intervenir otra vez. ¿Cómo intervino Dios? En la misma forma en que lo había hecho años antes con aquel sueño de la estatua y la roca. Le habló mediante un sueño realmente impresionante. Lo veremos en nuestro próximo estudio. Elevemos una plegaria al maravilloso Dios del pasado, del presente y del futuro, nuestro maravilloso Padre Celestial. Bondadoso Señor, te agradezco el gran privilegio de compartir este tema con mis queridos amigos de la televisión. Quiero rogarte, Padre, que los bendigas muy ricamente. Si alguno de ellos está pasando por alguna circunstancia difícil, compleja, para la cual no veo una solución certera, te ruego que le des la bendición que más necesita. Bendícenos también al producir estos programas que tienen el propósito, el objetivo de generar paz, alegría, esperanza en el corazón. Gracias, Padre, muchas gracias, en el nombre, precioso nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y apreciados amigos, la invitación está extendida a todos ustedes para que podamos vernos en la próxima ocasión, cuando volveremos a encontrarnos con el rey Nabucodonosor en un momento realmente crucial de su vida. Les aseguro que será un tema apasionante que ninguno querrá perderlo. Comprenderemos qué es lo que pasa cuando un individuo se olvida de Dios y quiere seguir su camino. Amén. Ninguna oración sincera escaparse de los labios que pasen inadvertidos para nuestro Padre Celestial o que no tome en ellos un interés inmediato. Hermosas palabras. Habiendo recordado una vez más cuán bueno y maravilloso es nuestro Dios, volvamos ahora al libro del profeta Daniel, el libro de las Sagradas Escrituras que tal vez más definidamente lo presenta en su interés constante e inexhaustible por todo lo que ocurre en nuestro mundo. Escrito en el siglo VI antes de Cristo, contiene vivencias y promesas realmente sublimes, como hemos podido comprobarlo en Apreciados amigos, es cierto que la vida a veces nos reserva sorpresas desagradables y difíciles de sobrellevar, pero hay un mundo de diferencia entre enfrentarlas con desánimo o con esperanza, con una actitud derrotista o con el firme propósito de enfrentarlas y superarlas. Esta es una decisión que está en nuestras manos. Nada ni nadie puede imponérnosla. No hay razón para de sus hijos. Su corazón amoroso se conmueve por vuestras tristezas.
llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Nada es demasiado grande para el que sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Y nada que concierne a nuestra paz es demasiado pequeño como para que pase inadvertido para Él. No hay en vuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad demasiado difícil que no la aclare. Ninguna calamidad puede sobrevenir al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede atormentar al alma, ningún gozo alegrar al corazón. El sufrimiento nunca se apartó. 5 años después, y desde la cárcel de Roma, escribió a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alguien que también conoció el sufrimiento muy de cerca, escribió estas palabras que encontramos en El Camino a Cristo, la página 100. Presentad a Dios vuestras necesidades, vuestro gozo, vuestras tristezas, vuestros cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo, porque el que sabe cuántos cabellos hay en vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de dejarnos dominar por las circunstancias, no importa cuáles ellas pudieran ser, porque la verdad es que somos los únicos dueños de nuestras actitudes. Así que, buen ánimo, amigos, que como decíamos al terminar nuestro estudio anterior, citando de Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O como dicen otras versiones, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Sí, Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. Esta declaración pertenece a San Pablo, un hombre de quien el sufrimiento